este sobre no tiene que ponerle sello. Tiene dos propósitos. Si quiere llevarse 2 o 3, llévese lo que quiera y se los reparta a quien quiera. Ahora, este sobre usted pone aquí su petición de oración. Y nos pone, por favor, hermano, pónganos bien su dirección, su carta mensual. Nosotros tenemos un mensaje mensual que le mandamos a la gente. Pero, hermano, algunos escriben como chinos. No se nos devuelven las cartas porque no están bien en la dirección. Okay. Si Dios le toca poner para el día de clamor una ofrenda, usted la pone ahí y la envía. Eso es voluntario. Y si no, nos envía el sobre con su petición y nosotros la recibimos bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces los hermanos, durante antes de que usted se vaya, al final, o eso después, está el hermano que está encargado, le van a llevar un sobre y usted lo coge, o 2 o 3 y se lo lleva y hace con ellos como Dios le ponga. Pero sobre todo le pido la oración a mi regreso. Y le quiero agradecer al pastor, hermano Eric, gracias, hermano Elvin Mac, y su familia, y a todos ustedes que me hayan recibido aquí humildemente. Me llevo en mi corazón a ustedes, y cuando quizás algún día oigan pues ya yo sé que estoy como decía Martin Luther King, I can see the promised land. Estoy como Moisés, ya yo puedo ver la tierra prometida. Yo sé que yo estoy viviendo en tiempo prestado. Yo tenía que morir en el 98. Hace 2 años me dieron 3 horas de vida. Y ahora cuando venía para acá me iban a prohibir porque decían que podía caer en un paro renal. Y el médico, que yo soy consejero de él sabe la fe que tengo, dijo, vete. Y yo sé que mi tiempo ya está terminando. ¿Cuánto me queda? No sé. Y no es que me estoy muriendo de ninguna enfermedad, para que sepa. Pero sé, como dijo Pablo, pasó por aquí, no sé si lo vuelvo a ver de nuevo. Y quizás usted, el día que Dios me llame, yo le he dicho a Dios, yo quiero morir predicando. Y no sé, me están invitando a todas las partes, diferentes partes, y pensando en lo de África, en Venezuela, en Centroamérica y todo, pero yo sé que Dios tiene un plan. Se han muerto todos mis compañeros. Gillaga se fue, Torre Ortega se fue, se fue More Cerulo, Luis Palao, medio mundo se ha muerto. Y digo, yo estoy. Entonces la gente ya tiene una cosa, oye, mira, este no se ha muerto todavía. Bueno, es más, me veo hasta mejor que antes, porque me siento mejor. Pero oren por mi esposa, oren por mi hijo, oren por mis hijas, oren por todo el ministerio. Y le agradezco a Randy, que Randy es como un hijo, y fue yo creo que fue el que dio esto, ¿verdad? ¿Verdad, Elvin? Él fue el que te habló, ¿verdad? De venir acá. Randy. Yo no sé, yo sé que estoy aquí porque Dios me trajo aquí. Pero oren, y quiero decirle, hermano, que me voy contento, me voy feliz, agradecido de ustedes. Me voy contento. Les amo y agradezco todo el trato, noble a nombre de todos nosotros, mi familia y todo, que ustedes nos han dado. Que Dios los bendiga, que Dios les dé 1000 veces la bendición que me han dado ustedes. Que Dios les bendiga. Ahora, vamos ahora. Anoche estábamos hablando de la guerra espiritual y hablábamos anoche de la guerra espiritual y su origen. Y hablábamos anoche, vamos a hacer un recorrido para entonces entrar en lo que yo quiero entrar en esta noche. Esa guerra espiritual comenzó, usted se extraña que en su hogar usted tenga problemas, que en el trabajo, que en la iglesia usted tenga luchas. Pero hermano, si esto todo comenzó en el cielo, no se extraña que usted tenga un diablo en su casa o en su vecindario. En el cielo estaba Lucifer, Ezequiel 28, Isaías 14. Entonces, ahí habla de la ley de orden y excelencia, lo que pasó allá arriba. Y expliqué anoche el significado arqueológico, geológico, histórico, profético, de que entre el capítulo 1, verso 1 y 2 de Génesis,
Algo pasó y es esa rebelión que en la ley de doble referencia, en Isaías 14, Ezequiel 28, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón con su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, y lo que estaba hablando era la rebelión que hubo allí. Allá arriba en el mismo cielo estaba Satanás. Y no se llamaba Satanás ni diablo, se llamaba Lucifer. Era un ángel precioso, eso de cuernos y de rabos y de tenores. Eso es de la comedia de Dante, eso es mitología. Era precioso, Dios lo había creado para él. Y era un ángel, y era un ángel de una posición alta. Tan alto que dirigía la orquesta, dirigía el coro, estaba entre los querubines, él dirigía el coro, él cantaba, él estaba en la presencia de Dios. Y si ese cayó, entonces Dios le dice a la gente, por más elevado que sea, por más ricos que sean, por más apóstoles que se llamen, por más obispos, por más reverendos, por más historia que tenga, por más iglesias grandes que tenga, por más elementos que tenga y fama, dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y el que cree estar firme, mire, no caiga. Hermano, y la soberbia, la altivez de espíritu, el orgullo espiritual es peor que el orgullo carnal. Porque el orgullo espiritual dice en 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no crean y les resplandezca la lumbre del evangelio. El diablo ciega para que usted no vea la gloria de Dios, para que usted no vea el amor de Dios, para que usted no vea el poder de Dios, para que usted no vea cómo Dios puede hacer lo imposible en su vida, cómo Dios puede cambiar la maldición en bendición. Que el diablo le ciega, una ceguera espiritual, y asimismo un orgullo espiritual es peor que una ceguera física y que un orgullo carnal. Porque el orgullo carnal se sabe, estoy engrandecido por mi talento, por la riqueza, porque soy el presidente, porque soy un comandante, porque soy esto. Y entonces, claro, en el nivel espiritual es peor. Yo estoy grande porque, mira, yo he echado fuera demonios. Se recuerda lo que Cristo dijo de aquellos en el Sermón del Monte, capítulo 7. Dice que vinieron unos a él diciendo, Señor, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros. Señor, profetizamos en tu nombre. Y empezaron a hablar de todo lo que los demonios no se sujetan y todos los milagros y todo lo que habían hecho. Y Jesús dijo, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Porque Dios no te juzga por los milagros, te juzga por los frutos de tu vida, por lo que tú manifiestas. Entonces hay gente, hay iglesias, hay ministerios, hombres de Dios que llegan a tener miles y miles y miles de feligreses y imperios grandes, y no dudo que muchos sean de Dios, pero a algunos se les va el humo, en este país se les va el humo de la cabeza. Ya no están felices con un buen carro, ahora tienen que tener en la marquesina un Jaguar, y yo no digo que sea malo un Jaguar, si me lo regalan yo lo recibo, pero no lo compro, pero tienen que tener un Rolls Royce, tienen que tener un Maserati, y tienen 5 y 8 carros, y viven, y eso está pasando en América Latina, en Colombia. En Colombia hay iglesias que tienen miles de personas, y muchas se han levantado por el Espíritu de Dios, pero otras se han levantado tomando dinero del narcotráfico, lavando dinero para construirle a Dios casa, para sostener el ministerio. Eso está pasando en Colombia. Por eso ahora es que un principado ha tomado el poder de ese país. Y el hombre que está gobernando eso es un comandante comunista. Porque por años muchos, y no todos, y yo soy un pionero que fui preso, que arriesgué mi vida, mi coordinador murió en Colombia de los golpes que recibió. Yo puedo hablar. Porque cuando mucha de esta gente no existía, Eugenio Jiménez, y este servidor y otro, y Edelmo Chávez, que perdió a su hijo, se lo mataron en la cara el cura y los soldados del ejército por no negar el evangelio. Y ver todos aquellos 35 misioneros que están enterrados allí, los cientos de pastores que murieron en Colombia, murieron por no negar a Cristo. ¿Sabes cómo se levantó ese? Y había leyes que no permitían que los hijos de los evangélicos fueran a estudiar. Y la Iglesia Católica era la que mandaba la educación y mandaba dentro del gobierno. Y durante el gobierno de Ospina Pérez, de Laureano Gómez, de Rojas Pinilla, la iglesia no valía nada para ellos.
Y muchos de nosotros arriesgamos la vida, muchos murieron para que hoy ese país tenga libertad de culto, para que ese país entonces ahora tenga hasta senadores. ¿Y qué pasa? Se le fue el humo a la cabeza a muchos y se olvidaron que la política sí, si se usa para bien es bien, pero creyeron ser más grandes que el Dios que los llamó y se han materializado y hay doctrinas de espíritus de error, de rebeldía, orgullo, soberbia, enriquecimiento ilícito. Y mientras hay iglesias que la gente no tiene con qué comer por la noche, estos vividores, y eso está pasando aquí también en Estados Unidos, viven del pueblo. No es que no hay que levantar la obra. Nosotros, yo ofrendo, yo diezmo, yo creo en todo eso, pero esta gente que están mercadeando como los mercaderes del templo y están engañando al pueblo y doctrinas de falsedad y viviendo vidas miserables, llenos de soberbia, de grandeza, y eso está pasando en Colombia. Hay gente, no se ha ido todo, porque todavía quedan miles y miles de cristianos y pastores y pastoras que honran a Dios allí, pero hay un montón de gente que se olvidaron de los que lograron que tuvieran todo lo que tienen. Y ahora, mi hermano, ahora es que viene lo grande. Porque si este hombre queda allí, como ya se sabe que ganó las elecciones, este hombre es un ateo, este fue un comandante del M-19, este fue de la gente que mató a Charles Biddleman, que era un translator de Wycliffe Translators. Lo asesinaron de 2 balas, yo estaba allí. Y después pidieron $2 millones y le entregaron el cadáver, fue lo que hicieron. Ese es el hombre que está gobernando, un asesino, un criminal, comandante de la guerrilla del M-19. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué Dios lo permite? Para que el pueblo de Dios ahora entienda que tienen que volver a las raíces. No pueden seguir viviendo un evangelio materialista, no pueden seguir viviendo una falsedad, porque Dios se aira con las naciones. Dios le quita la bendición a los pueblos y se olvidan de donde Dios los sacó y se olvidan de lo que eran y lo que son ahora y se creen mejor que nadie. Miren, mi hermano, yo no soy digno de ocupar el lugar que estoy. Y siempre lo agradezco a Dios. Y lo mismo le hablo a un rico que le hablo a alguien en la calle, en un deambulante. Pero eso es la guerra espiritual, hermano. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto, que todo esto comenzó en el cielo con un ángel que se llenó de soberbia. Manténgase humilde. ¿Se recuerda las parábolas del fariseo y el publicano? Y el fariseo decía: yo no soy como este publicano, yo ayuno 2 veces en semana, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago todas estas cosas, yo soy tan santo, este es un miserable. Y el publicano decía: Dios, no se atrevía ni levantar la mirada a los cielos, decía: Dios, ten misericordia de mí, un pecador, no soy digno de nada. Y Jesús dijo: este fariseo ya recibió su gloria, mas este será honrado en la presencia mía. Sí, allí empezó todo con la soberbia, la arrogancia, la ceguera espiritual. Usted, el que cree esta fe no caiga. 1/3 parte de los ángeles creyeron la mentira del diablo, se fueron con él. Judas dice que algunos están en prisiones para el día del juicio, pero otros andan sueltos gobernando países. ¿Se recuerdan a Daniel? El ángel le dice: el príncipe de Persia, la potestad que gobierna Persia, Irán, se puso en mi camino y tuve que pedir que el arcángel Miguel viniera a ayudarme. Esta es la guerra espiritual. Todo empezó allá arriba. Entonces cae y Dios el primer golpe de estado trató de darlo a Lucifer. Dice, Isaías dice, quiso ser semejante a él y sentarse en el lugar de lo más alto. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Las armas del diablo en la guerra espiritual son la soberbia espiritual, el engrandecimiento y darle Alzheimer espiritual a la gente, de dónde Dios los sacó, de dónde Dios los levantó, qué fue lo que hizo, de dónde lo sacó Dios a usted, dónde Dios lo llevó a usted, y se olvida uno. Entonces, sucede que con Dios no puede ganar, Dios lo botó de arriba. Pues entre el verso 1 y 2, porque en el verso dice que
que la tierra estaba desordenada y vacía y estaba cubierta de tinieblas. Eso fue el producto de la guerra. Pero entonces en el resto de ese capítulo Dios retoma. ¿Cuánto tiempo? A mí no me interesa. Un día para Dios es como un año, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Yo no sé, pero no hay incompetencia ni diferencia entre la arqueología y la geología y toda la ciencia. No, eso concuerda. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en poner en orden la tierra que quedó desordenada y vacía? Y después que hizo todo y dice la luz y esto y todos esos días que fueron 7 días, en el séptimo día dice que descansó. Pero reorganizó todo. ¿Cuánto tomó eso? ¿Cuánto fue yo no lo sé, yo sé que dijo sea la luz y fue la luz. Y así fue, y hasta que hizo a varón y hembra los creó. No hizo ningún transgénero, ni hizo dos machos y dos hembras, no. Hizo un hombre y una mujer. Por eso le tienen odio a la Biblia. La Biblia es clara. Dios dice, varón y hembra los creó Dios. Eso no existe de matrimonio entre dos hombres y dos mujeres. Si no, Dios hubiera hecho 2 Adanes y 2 Evas. Pero el asunto es que los pone ahí y están bendecidos. Pero el diablo de alguna forma se coló ahí abajo. O Dios lo permitió por a ver si la gente si Adán y Eva eran tan agradecidos, y puso un árbol. Ese árbol significa la libre albedrío de uno. Dios no quería gente que le sirviera por miedo, le sirviera obligatorio. Tenemos libertad. Judas fue y se ahorcó y Cristo no lo pudo detener. Sí. El diablo se metió en una serpiente, y entonces Eva, que tiene todo el conocimiento de que no están enfermos, en ese mundo no habían ambulantes, en ese mundo no había virus, no había COVID-19, no había cáncer, no había tuberculosis, no había parálisis, no había muerte, no había enfermedad, no había tornado, no había sequía, no había huracanes, no había temblores de tierra, no había maremotos, no había tsunami, no había hambre, no había miseria, no había desastres, no había sufrimiento. Era un mundo perfecto. Y estos mal agradecidos, empezando con Eva, le puede oír al diablo, y esa es la estrategia en la guerra espiritual. El diablo atraer tu atención, tomar tu pensamiento, aconsejarte mal. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y las malas conversaciones vienen de las malas amistades. Te pasas hablando por teléfono horas enteras, oyendo bochinches y oyendo porquerías, sembrando el diablo en tu corazón, cosas terribles. Aquí en la mente, aquí en la mente. Y el diablo le está mandando pensamientos a Eva, y le está poniendo un pensamiento de duda. Y esa mujer que ha visto la gloria de Dios, que ve que no hay enfermedad, que no hay dolor, que no hay sufrimiento, que no sufría de nada. Era perfecto el mundo. Y el diablo empieza a atacar su mente y le pone pensamiento de duda. Dice que Dios, oye, ya sabes, ellos hablan con Dios. ¿Sabes? Tenían como directa comunicación con Dios. Y ahí empieza la guerra espiritual. Y una de las cosas que usa el diablo es, y podemos ver ese lado, es ir a la mente de uno. Pablo dice, en una de sus epístolas, dice, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo esto pensad. Y David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso no quiere decir que lo tienes, no, es aquí. El corazón es el asentimiento de las emociones, pero por donde entra todo es aquí. La palabra entra por aquí, el pensamiento entra por aquí, el amor entra por aquí, el odio entra por aquí, el desánimo entra por aquí, el suicidio entra por aquí, la rebeldía entra por aquí. Y cuando se adueña tardadamente, controla las emociones, y el odio y el rencor se apoderan de uno. Todo empieza aquí. Y ten cuidado quien tú te pasas horas hablando tus problemas. Ten cuidado con tu amiga, ten cuidado con tu amigo, ten cuidado que tus hijos tengan cuidado con quién están asociados. Y ten cuidado lo que tú metes a la mente. ¿Qué tú lees? ¿Qué tú ves? Mira David, ¿por dónde lo atacó? Por la mente. Se quedó, en vez de estar con sus tropas en el ejército allá haciendo su trabajo, se quedó en la casa
Y cuando se quedó en la casa se fue al balcón a mirar y miró para abajo del palacio y al lado quedaba la casa de Urías Eteo y ella tenía Batseba, que era una mujer hermosa. Y claro, los baños eran diferentes. Los baños eran unas cosas así, sin techo. Y le echaban agua. Y el de arriba la veía esnuita como completo. Fue la primera víctima de la pornografía, fue el rey David. Porque el que la viera desnuda no fue sino el comienzo. El problema fue que se pegó y vio la película completa. Y la codició. Y la deseó. Si la hubiera visto, primero, si no hubiera estado allí, no la hubiera visto. Hay que estar donde Dios quiere a uno. Yo me recuerdo en mi iglesia había un músico. Y todas las mañanas, las noches de los viernes se iban a dar canciones, le llaman matutinos allá. Y un día me dijo, chico, todos los viernes esta muchacha hermosa que llegó de Nueva York se va a cantar con nosotros y el diablo me está tentando. Y digo, pero el otro viernes estaba allí. Entonces, le da lugar al diablo. Pablo en Efesios 4:7 dice, no deis lugar al diablo. Y David vio. El que la viera no fue una tentación, la vio. Yo he estado en Nueva York y sale una persona, cuando estuve ahí en Times Square, una afroamericana de las Black Lives Matter se empezó a desnudar y ya iba por aquí. Cuando yo le dije, Cristo te ama, yo la estaba viendo. Y cuando le dije así, viré y la ignoré. Ahora, si te quedas pegado ahí, si que tú pases por un sitio y veas algo, ahí no está el problema es la segunda mirada. Cristo fue tentado en todo, mas no pecó. El que me diga a mí que no le ha venido un mal pensamiento a la cabeza, la cosa es que tú dejes que el diablo haga un nido en tu cabeza de pensamientos obscenos. Ser tentado le pasa a cualquiera. Ahora, quedarte ahí. Y entonces tú ves esto. David se quedó pegado a la película y la mandó a llamar y le dijo, ven para acá. Y los alcahuetes que estaban alrededor de él no dijeron nada. Y la metió al cuarto y la preñó, la hizo encinta. Todo hizo un hombre que el diablo tomó su mente. Guarda tu corazón, pero para guardar la puerta del corazón. O sea, el corazón es la parte emocional. Ahí es que tú sientes las emociones. Pero en realidad, lo que es esto. De aquí es que sale todo. Se hizo un experimento en Bellevue Hospital en Nueva York, que era la última parte que moría del cuerpo. ¿Y sabe cuál era la última parte? Le pusieron al parte y el cuerpo, el corazón falló, ya estaba declarado muerto, pero no sé, fue media hora tanto, la mente siguió funcionando. Porque esta es la sede, esta es la entrada de todo, bueno y malo. Esta es la computadora que le dice al brazo que se mueva. Entonces, el corazón es la parte que se guardan las emociones. Y como Dios le habla a la gente, una gente que no sabía ciencia, cuando la Biblia, que son gente que no tenían todos los conocimientos, pues le dice, sobre todo, guarda bien tu corazón. Lo que le quiso decir, guarda bien tu pensamiento, tu mente, para que la sede de tus emociones, porque Dios le habla, porque el hombre siente las emociones aquí. ¿Usted no ha sentido cuando te ofenden que te meten como una puñalada? Y no sientes el odio cuando te da odio y rencor, y no me digas que no te da. A mí me ha dado. Yo he pasado momentos en mi vida y yo he deseado, Dios mío, ojalá que le cayera un rayo a fulano. Después le he pedido perdón a Dios, ¿verdad? Que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces Dios le está hablando, como dice en capítulo 8 de Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que no están en la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no están en la carne. Y cuando habla ahí, que él habla, todo ese capítulo habla de la carne y el espíritu, y yo me encanta porque eso es de lo primero que yo estudié cuando me convertí. Y en Romanos 8:1, bueno, en Romanos 7 dice esta palabra en el capítulo verso 18 y 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne.
No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y después dice, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces él está hablando a una gente que no tiene el conocimiento que tenemos nosotros hoy. Y entonces ahí luego en 1 Juan habla de alma, cuerpo y espíritu. Nosotros tenemos la parte, el alma es la personalidad nuestra. Sí, el alma tiene personalidad, tiene sentimiento, tiene voluntad y tiene conocimiento. Son tres elementos: conocimiento, voluntad y sentimiento. Ok. Ese soy yo, ese eres tú. Y tú vives dentro de este cuerpo de carne. Y la parte espiritual es el espíritu. Esa parte que te atrae a Dios, que entra en relación con Dios, que Dios lo hizo para atraerte a ti hacia Él. Ahora, pero cuando dice la carne, lo que se refiere es a la utilización de la personalidad, el alma. ¿Qué dice? El alma que pecare. Y la muerte que habla la Biblia es la separación del cuerpo y el alma. Y la muerte eterna es la separación del alma de Dios. Eso es todo. Porque el alma es inmortal y hasta Sócrates lo creía. Y es lo que dice, ahí no tengas miedo de que puede no solamente matar tu cuerpo, sino también echar tu alma en el infierno. Entonces, Jesús le está hablando y Pablo le está hablando a un pueblo que no sabe de biología, que no sabe de profundidad espiritual ni nada. Y le tiene que decir, los que no andan conforme a la carne, ¿qué es lo que dentro de tú vives ahí? Tú vives dentro de ese cuerpo y tu alma tiene un cuerpo definido que vive dentro de eso. Y el alma se manifiesta a través del cerebro y el cerebro le da instrucciones a los brazos y a las piernas que se muevan. Y entonces el corazón viene siendo la sede de nuestras emociones. Y por eso que Pablo y Cristo en la Biblia le dice, sobre todo guarda tu corazón, porque el hombre no entiende esto del cerebro, y no entiende esto del alma. Y la sede, la entrada a todo el resto del cuerpo, y es a través del cerebro. Ahora, el alma que muriera, el alma que pecara, esa. ¿Por qué Jesús dijo de qué le aprovechara el hombre si granjera a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma? Lo más importante es que tú tienes el alma. Yo le hago una pregunta. Yo no sé si aquí hay alguien que le falta un abrazo, un pie o como sea. Usted no sabe que la gente que pierde, yo conozco mucha gente así, que pierden un brazo, pierden una pierna, siempre sienten que la pierna está ahí. Pero lo único es que lo que está ahí es la fisonomía del alma. Pero el alma usa la pierna. El alma usa la lengua. El cerebro para pensar. Y el centro de cómputo es este que le da órdenes al cuerpo. Pero lo último que se va y se queda activo es ese cerebro hasta que se va. Y sacaron grabaciones y todo eso en Beverly Hospital. Entonces, por eso es que todo el mundo que pierde un brazo cree que todavía lo tiene, pero no puede hacer nada porque está muerto. Entonces, pero ¿de qué le aprovechara al hombre si ganara el mundo, pero perdiera su alma? Por eso Joni Eareckson es una mujer de Dios que Dios usa, no puede usar sus piernas, no puede caminar, vive en una silla de ruedas hace 50 años, pero tiene el cerebro capacitado y sus emociones están controladas con el amor que tiene. Y sirve a Dios en una silla de ruedas. Y ayuda a los paralíticos del mundo con sillas de ruedas. Y ella no puede usar su cuerpo. Por eso dice que cuidemos, el cuerpo es el templo de. Y dice que lo cuidemos. Porque conforme a como tú tengas tu cuerpo es que tú puedes utilizarlo. Si no te alimentas bien, si te descuidas. Pero ese cuerpo hay que cuidarlo para poder utilizarlo bien. Ahora, ¿por qué Cristo dice? En la ley decía que el que fuera infiel adulterara con la prójima, la mujer, la ley lo condenaba. Si se iba, se acostaba con ella. Pero ahora dice, en la ley, en la gracia dice ahora, no solamente eso, el que en su corazón adulterara con ella, es decir, el que aquí adentro, en su mente, llega a la decisión y se adueña esa emoción de su ser, ese
es más difícil la gracia. Ese ya pecó. Y hay una relación con esto. Si tú robas en la mente, tú llegas al banco y dices, yo voy a asaltar este banco. Y después, ay, Dios mío, perdóname, no lo voy a hacer. Ok. La consecuencia es con Dios. Porque el pecado comienza dentro de ti. Y se manifiesta a través de tus emociones, pero aquí empieza en tu mente. Y tú dices, voy a robar, voy a matar a fulano. Pero te dijiste, no, perdóname Dios, no lo voy a matar. ¿Cuál es el problema? Que tu problema es nada más que con Dios. Pero si lo matas, tienes que enfrentar la justicia y vas para la cárcel. El señor que decía que el hombre es Cristo, José Luis, yo no sé qué se llamaba. Él decía que él no pecaba, que era el cuerpo que pecaba y que él no pecaba. Yo digo, bueno, pues ¿qué haremos? Porque cuando peca te meten el cuerpo y todo para es decir, que el alma de él no pecaba, que estaba limpio. Y eso es una teoría teológica falsa. El pecado lo cometes tú, empieza desde aquí y después lo realizas y lo complementas en el cuerpo. Y le tiene que rendir cuenta a Dios. Y le tiene que rendir cuenta a tu marido, le tiene que rendir cuenta a tu esposa, le tiene que rendir cuenta a tus hijos. Todo eso que tú haces, mientras tú no lo ejecutes, ya pecaste porque ya lo dijiste que lo iba a hacer. Pero cuando lo realizas, el pecado, sus consecuencias se multiplican. Entonces, yo quiero que entienda bien claro, esto estaba bien profundo, pero me he tomado años, hermano, estudiando esto y bregando con gente. Olavarría era un judío convertido, multimillonario, que ayudaba a la obra y todo. Murió. Yo era consejero de él. Y él perdió la pierna, pero él seguía sintiendo que tenía la pierna. Oh, claro, tu alma que tiene inteligencia, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que los manifiesta a través del sede de las emociones que es el corazón y que recibe los pensamientos del alma a través del cerebro, pues eso tiene una connotación física espiritual. La forma tuya espiritualmente del alma es como tú eres fuera. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese mano deja de funcionar, ese órgano deja de funcionar, esa pierna, tú sientes como que está ahí. Y yo lo decía, yo siento que está aquí, pero no hay nada. Claro, porque la parte ya se la cortaron, pero nadie puede cortar el alma. El alma es eterna. Y por eso es que el castigo es eterno. Y por eso es que el diablo está luchando para llevarte a ti al pecado. Por eso el diablo odia este sitio aquí. Las barras y los nightclubs y los clubs y todas esas cosas, eso no, pero frente a esta iglesia hay un escuadrón, una legión de demonios impidiendo que la gente entre aquí, porque aquí es casa de Dios y Dios está en el cielo. Aquí está la presencia de Dios. Aquí es que tú vienes a adorar a Dios. Y allá afuera hay una legión que no te quiere dejar entrar. Y cuando tú vas a salir, tú no te das cuenta que cuando tú vas a venir para la iglesia que se levantan las discusiones. Cuando decides que vas para la iglesia, se te dañó todo, se te olvidó todo. Porque esta es la casa de Dios y el diablo no quiere que tú te congregues. Ahora con la pandemia, el diablo se ha inventado predicadores y pastores y apóstoles de internet y de YouTube y le están diciendo a la gente que le pueden sostenerlos a ellos y no tienen que ir para la iglesia. No, Pablo dice en Hebreo que no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse en la iglesia, hay que congregarse. Y si quieres ver YouTube, y si quieres ver, pero no te rindas a esa falsedad que lo que están es creando iglesias por montones de gente incauta que se han olvidado que no es lo mismo sentarse frente a un Facebook que ir a la iglesia y adorar a Dios y consagrarse a Dios y tener un pastor que te señale cuando la cosa está mala, porque aquel que está ya recibiendo tus ofrendas y tus diezmos no importa un comino que el diablo te lleve, pero el pastor de esta iglesia, llamado por Dios, le interesa tu bienestar. Y le interesa que tú no te pierdas, y le interesa que tú prosperes, y le interesa que tu vida espiritual crezca. Aquel buscón que lo que hace es vivir de ti, mandándole cosas y comprándole porquería, ese no le importa nada. Que hay predicadores que tienen sus misterios, yo también lo uso. Pero yo le digo a la gente, congréguese en su templo. Pero yo silencio, está todo el mundo calladito. Entonces, ¿qué pasa, hermano?
esta lucha espiritual comienza ahí. Y le hablo de Eva porque se dejó. No te pongas a discutir con el diablo, no te pongas a oír todas las porquerías, ten cuidado lo que te metes a la mente. Entonces ahí sigue esa lucha. Y luego que son echados los bota Dios de allá arriba, les quita el paraíso, lo pierden todo. Después el diablo toja a Caín y la lucha sigue, le mete en la cabeza envidia y su hermano mata a su propio hermano. ¿Quién usted cree? ¿De dónde salió eso? Y la guerra ya se perdió el paraíso. Pero hay una promesa en Génesis 3:15, dice, de la simiente de la mujer saldrá aquel que le dirá en el calcañar a la serpiente, le dará la cabeza, y ese fue Cristo. Dios siempre tiene un plan B y un plan A. No te rindas, la guerra sigue. Y si sigue leyendo la Biblia por ahí para abajo, y quiero llegar a esto, Él tiene muchas cosas con que bregar. El desaliento, la mentira, el engaño. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Juan 8:44 es un padre de mentiras. El desaliento. Pero hay una arma que quiero brevemente, no voy a entrar profundamente. Hay un arma que se llama el desgaste. El desgaste espiritual. Y eso lo sufrió Moisés, lo sufrió Jeremías, lo pasó Isaías. En inglés se llama the burned out syndrome, el síndrome del desgaste. Y en la guerra espiritual el diablo te quiere, es como esto, como le dijo cuando hirió el diablo con ese desgaste al profeta Elías, y le dice, come y levántate y come porque largo camino te resta. Estaba desgastado, deseaba morirse, le pidió a Dios que lo matara. Ese fue Elías, el profeta Elías. Cuando Elías, después que derrota a los Baales, después que hace el milagro que la lluvia vuelve, y él cree que todos los problemas de él han terminado. Eso se llama un mensaje que tengo, la crisis después de la crisis. Después que ha vencido, después que ha luchado, después que ha derrotado a los Baales, a los Estarot, ha degollado a los profetas. Él dice, ahora Jezabel me va a respetar, ahora se acabó todo el problema. Años luchando por salvar a Israel y tiene la victoria grande. Y dice, Dios, termina la sequía y empieza una lluvia a caer sobre Israel. Y él piensa que ahora se acabó, ahora puedo coger vacaciones, ahora puedo descansar. No. Dios me habló a través de un descarriado esposo de una misionera. Cuando yo me convertí me dijo, el largo camino te resta. Tienes un descansito, pero el diablo te va a esperar más adelante. La lucha es hasta el día que te mueras. Y aún el día que estés en tu cama de muerte, un demonio va a estar parado en una esquina y ángeles al otro lado. Y el diablo diciendo en una esquina, no, haciéndote la vida imposible para que reniegue a Cristo. Esto es, por eso dice, el que perseverara hasta el fin. Lo que quiere decir, retendrá la salvación. Esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor hasta el día que nos caigamos muertos. Entonces, dice que a Elías le pasó eso. Y Elías, después que creía que todas sus luchas habían terminado, y una vez se dijo, le pasa a uno. Pero Elías dijo, ya acabé y ahora voy a descansar. Y le dijo, busca lo que le voy a tumbar la cabeza a Elías. Y el tipo cayó en una depresión. Se cansó. Tú no te sientas mal porque estás pasando por un momento donde deseas morirte. No está correcto. No está correcto, pero eres humano, eres humana. Y Dios entonces envió el ángel y come y bebe, porque largo camino te resta. Esto no se acabó. Esto hay que perseverar hasta el fin y retener nuestra salvación. Y dice Apocalipsis 12:12. Sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Y entonces le pasó a Jeremías. Y no, si quiere lo puede leer después en el capítulo 20 de Jeremías. Y la Biblia muchas veces no está cronológicamente puesta. Entonces ahí tú tienes que buscar el verso 12 en adelante, hasta el 18 creo que es, y el resto lo consigue en el verso 7 que se pata adelante. Sí. Pero yo te lo voy a decir de memoria, si quieres leerlo. Pero Jeremías era otro ejemplo de esta guerra espiritual. Él está hablando al rey de Israel. Le está diciendo al pueblo, están pecando, han corrompido el país. La política está corrompida. La iglesia está hecha una porquería, combinándose con los Baales, combinándose con la idolatría, con la hechicería, con la brujería. Todo el país está mal. Y este hombre le dice, Dios ha dicho que el rey de Nabucodonosor que viene los va a destruir. Ríndanse,
la gracia de Dios se le ha apartado. Y un grupo se levanta de sacerdotes y de políticos. No, este es un traidor, es un vendepatria. Métalo a la cárcel. Y cada vez que le advertía el peligro, dice que le llamaban el profeta llorón. No lo querían. Lo metieron en un cepo. ¿Usted sabe lo que un cepo es? Cepo es una cosa así, pública. Una cosa que le meten en el cuello a uno, las piernas por aquí, los brazos por aquí, la gente lo escupe, la gente lo humilla, y lo metieron en un cepo por decir la verdad, por ser profeta de Dios. Y luego lo mandaron a sacar del cepo. Y del cepo entonces, como siguió con la misma fidelidad a Dios, lo cogieron y lo mandaron, dice el libro de Jeremías, que lo pusieron en una cisterna. En el seminario que yo estudié había una cisterna vacía. Cuando funcionaba era buena porque había sequía, había agua. Pero cuando se secaba había cieno, habían alacranes, cosas allá abajo. En el cepo lo humillan, en la cisterna lo meten a torturarlo, a meterle miedo. Y eso es lo que el diablo quiere hacer contigo, meterte miedo, torturarte, acabar contigo. Y lo metieron a una cisterna, lo enterraron allá adentro. ¿Cuántos están aquí en la cisterna? ¿Cuántos aquí están en el cepo? Pero también lo metieron a un calabozo, preso, lo golpearon, lo humillaron, lo torturaron, le metieron miedo, lo dejaban pasar hambre. Y cuando tú lees entonces en el libro de Jeremías y lees allí en el profeta Jeremías, y tú lees entonces en el capítulo 20, y con esto voy a terminar esta noche porque voy a recorrer un poquito más. Esta noche no me voy a alargar como anoche, ¿sabes? Mire si he rebajado que el obvio se va por el hueso este para abajo. Dios mío, ayúdame. Y dice aquí, capítulo 20 de Jeremías, cuando este hombre ya está cansado, está agotado este hombre, dice bien claro. Vamos a leer el verso 14 en adelante. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces al mediodía, porque no me mató en el vientre de mi madre. Hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué? Verso 18, salí del vientre y a ver trabajo y dolor. Y que mis días se gastasen en afrenta. Y después dijo en el verso 9, porque hay que ir atrás entonces, dice, no me acordaré más de él, que sí, me voy a ir al mundo. Y no hablaré más, voy a dejar el ministerio, me voy a ir al mundo, voy a dejar el ministerio. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces llegó a un desgaste total. Esa es la gotera del diablo en el trabajo, en tu casa, en tu mente, trabajando, agotándote, porque sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en la guerra espiritual, esto es lo que está haciendo en esta última hora. Problemas, y los políticos, la inflación, y el costo de la vida, y todo lo que pasa, todo lo que está, el crimen, todo es una locura. Pestes bubónicas y pestilencias y pasándote pruebas y no tienes con qué pagar la casa y no tienes con qué pagar la compra o el marido te abandonó, la mujer te dejó, algo pasó, hay una pelea todos los días, algo está pasando del diablo y te está cayendo la gotera encima. Has pasado por el cepo, has pasado por la cisterna, has pasado por el calabozo y ya tus fuerzas se van acabando como Elías y a Jeremías. Y de eso llega un momento, y si usted lee todo lo que dijo el profeta, yo se lo dije ahí, mire lo que dijo: maldigo el día que nací, que se perdió el deseo de vivir, maldigo el día en que mi madre dio a luz, no sea bendito. Es más, le da manía a uno con todo lo demás. Dice, maldito sea el hombre que dio nueva a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciendo alargarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová. Se pone uno a pelear con todo el mundo. Empieza uno a buscarle, uno se convierte en la víctima y le echa la culpa al diablo. Todo es el diablo y todo es los demás. Pero uno yo soy la víctima de todo esto. Y digo, y maldigo el día en que nací. Ojalá Dios me hubiera matado. Y entonces culpa a Dios. Pues Dios tiene la culpa entonces. Y digo, me hubiera matado en el vientre de mi madre. Y después cuestiona a Dios y le dice, ¿por qué salí del vientre de mi madre? ¿Por qué Dios me puso aquí?
Yo vine a esta nación creyendo que todo me iba a ir bien y mira los problemas que tengo. No culpe a Dios, por favor, no culpe a más nadie. Agárrate de Dios y métete con Dios. Y dice que después dijo, no voy a ir más a la iglesia, no voy a predicar más. Y finalmente pasó el milagro de Dios. Y miren lo que dice. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, sufrido, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y después dice en el verso 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. En otras palabras, llega el momento, si tú te metes con Dios, si tú te metes a la palabra y te metes a las promesas de Dios y te renueva Dios como las fuerzas del águila y te das cuenta que Dios está contigo como poderoso gigante, aunque la tormenta esté soplando, aunque la situación sea difícil, tú tienes que entender que Dios no es culpable. ¿Qué tú crees? A mí me ha pasado. Nosotros estamos viviendo el tiempo final, hermano. Para la venida de Cristo, todas las 1000 profecías se han cumplido. No hay ninguna profecía que señale cuándo es que va a venir el rapto. Pero las que van a venir de la venida de Cristo, si el rapto es ante la venida visible de Cristo sobre Jerusalén, como dice Zacarías capítulo 14, dice claramente. Zacarías dice que descenderá sobre el monte de los olivos y el monte se partirá en dos. Lo que quiero señalar, esa es la venida de Cristo visible. Pero en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice que sonará la trompeta y con voz y aclamación de arcángel vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos no seremos delanteros a ellos, sino que juntamente con ellos nos iremos al Señor. Lo recibiremos en el aire y luego aquí según de Tesalonicenses capítulo 2 dice que el anticristo ya tiene preparado todo, pero dice no puede manifestarse en lo que impide, no se ha quitado. ¿Y qué es lo que impide? La iglesia, tú y yo. El anticristo ya está aquí en la tierra. Su gobierno se está haciendo en Europa y en las Naciones Unidas. Sus emisarios están dirigiendo países enteros. George Soros, Bill Gates, la Fundación Rothschild, Rockefeller, la Fundación Ford, todas las grandes fundaciones están preparando el camino al anticristo, al hombre de pecado. Pero no puede él manifestarse porque la iglesia todavía está aquí. Y muchos dicen, pero ¿por qué tarda? Porque no quiere que ninguno perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Pero viene. Y antes que viene pronto, se acaban las lágrimas, se acaban los sufrimientos y la iglesia se va. Y se va con Cristo, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más fastidio, donde no habrá más necesidad, donde no habrá más problemas. Y eso sucederá antes que Él venga y antes que empiece la gran tribulación. En los primeros 3 años, el anticristo, ya la iglesia no estará aquí. Y el anticristo entonces se presentará como cuando Rusia, capítulo 38, 39 de Ezequiel, el príncipe, puede ser Putin o puede ser otro, pero el príncipe de Rusia con sus aliados de Etiopía y todos los países, Irán y Turquía y todo, vayan a invadir la tierra librada de la espada, porque los judíos estarán viviendo confiadamente, porque el anticristo en los primeros 3 años le prometerá que los va a librar. Y cuando Rusia y sus aliados en la guerra de Gog y Magog ataquen eso, entonces esa guerra se tornará en la guerra de Armagedón. A los 3 años y medio el pueblo de Israel se dará cuenta que el anticristo no los puede proteger, y el anticristo posiblemente los ayude hasta construir el templo. Pero cuando ellos vean que el hombre de pecado se va a sentar en el lugar santísimo, le dice, este no es, y empezará una persecución contra los judíos. Y verán, y dice Zacarías que verán, él le dirá, estas son las marcas que recibí en la casa de mis hermanos. Y cuando lo vean que Él desciende sobre el monte de los olivos y se parte el lugar en dos con un terremoto que yo vi una noche cuando estaba en Israel, en Jerusalén con mi guía, y estaba a las 11 de la noche con 25 rabinos allí en el monte de los olivos. Estaba con 25 rabinos y estoy allí parado frente al muro, que luego por ahí es que se va a construir el templo al otro lado, y empiezo a tener una visión. Y la voy diciendo en inglés y el guía se lo va transmitiendo a los 25 rabinos en hebreo. Y le digo, acabo de ver una visión. Israel, ha habido un terremoto. Ese es el terremoto que dice la Biblia que sucederá allí cuando Cristo venga. Y entonces la mezquita la va a tumbar Dios con un terremoto.
Y yo le dije a los rabinos, Dios me muestra que acabo de ver el terremoto. Eran las 12, 11, 12 de la noche. Digo, se ha caído el templo, la mezquita de la Muda se ha caído. Y le digo, he visto así. Y se ha levantado un rabino con un shofar y se están levantando. Y el pueblo está bajando a tomar el monte para construir el templo. Todo eso lo vi yo. Y eso está en la Biblia. Y esos judíos rabínicos ortodoxos gritaban y decían shalom y yo no sé cuántas cosas más, pero era la gloria de Dios. Eran casi las 12 de la noche en Jerusalén, solito con mi guía allí. Y eso va a suceder. Pero durante esos primeros 3 años y medio, Rusia invadirá y llegará al valle del Magedón. Y luego el anticristo no podrá librar en esos 3 años y medio a Israel y se darán cuenta que es un falso. Y cuando se rebelan contra el anticristo, él los perseguirá. Y entonces ahí comienza la guerra del Magedón. Y todo este revolú que comienza. Y nosotros con él allá arriba en las nubes bajaremos. Entonces bajaremos con él al final de los 3 años y medio que se van a declarar juicios como locos sobre esta tierra. Esto usted no ha visto nada de lo que viene. Porque entonces no va a ser permisivo. Es que Dios lo va a mandar. Fuego y azufre. Y va a destruir a Rusia. Y la ciudad de Moscú y de Bukhwaski serán destruidas con... Algunos piensan que son bombas atómicas que van a caer. Y esa amenaza que hay en Nueva York ahora mismo. Usted no vio en la televisión, están poniendo el anuncio que están pasando en Nueva York, diciéndole a los que viven en Nueva York qué hacer porque de venir un ataque nuclear. Hay una advertencia de ataque terrorista a la ciudad de Nueva York, pero ahora están pasando, el gobierno está pasando anuncios, tiene que hacer esto, ¿qué va a hacer? Si cuando caiga eso va a poder hacer, dice, te metas en un edificio, que se cierre la puerta, que si yo no sé qué. Eso está saliendo en Nueva York esta noche. El mundo, hay gente que son impíos, que están más seguros, más advertidos de que esto va ya para el último capítulo. Cristo viene más cerca de lo que usted piensa, pero la iglesia se va antes. Y cuando eso ocurra, esa guerra, nosotros seremos los que en los 3 años y medio, al final de eso, vendremos y Cristo con el resplandor, dice Pablo en Tesalonicenses 2, dice que lo destruirá el falso profeta y lo echará junto al anticristo y los tirará en el lago de fuego, pero lo destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, eso está ya ahí a la vuelta de la esquina. Lo que falta es que Dios no quiere que todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto está más cerca que nunca. Y yo le digo la verdad, yo estoy aquí porque Estados Unidos, los otros días yo gemía en el programa de televisión. Yo gemía en el espíritu, Dios me decía, estoy airado porque le he dado mucho a esta nación, estoy airado con la iglesia en su mayoría está apática, descuidada. Yo vengo pronto, pero yo decía, estoy airado con esta nación. Y me decía, mira, vienen fuegos como nunca antes en todo este continente. Vienen sequías, vienen rayos, vienen centellas, viene terrorismo. Van a atacar los puentes, los terroristas, el Golden Gate ese los van a atacar. Los puentes de Nueva York, los túneles de Nueva York, los centros de entretenimiento. Disney le va a caer, va a venir los terroristas, van a atacar a eso. Esta nación se va a ver bajo fuego porque han dado sus espaldas a Dios. Pero los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Usted no tiene que tener miedo. Si usted está en Cristo y usted se muere, se va con Cristo y se olvidó de todo esto. Todo Dios me dijo, las plagas vendrán una tras de otra porque le han dado sus espaldas. Para toda esta costa de California, desde el 1930, una profeta dijo, y ahora los científicos lo han comprobado, porque ahora se sabe que está la falla de San Andrés aquí. Esto está temblando ahora mismo y usted no lo siente, pero esto no se deja de temblar. Y el lugar más, la ciudad más de Sodoma es esta que ustedes están. Pero aquí es que el pueblo de Dios tiene que brillar. Aquí es que ustedes tienen que predicar a Cristo. Aquí ustedes decirle al diablo que a ustedes van a llevar todas las almas que puedan arrebatársela al diablo para que no se pierdan. Y yo lo que creo es que yo creo que cuando lo que suceda, la profecía fue que desde San Francisco hasta Los Ángeles vendrá un terremoto, que esto se irá al mar. Ahora yo sabe lo que creo, que eso va a pasar cuando Dios levante su iglesia con los juicios de la gran tribulación. Pero usted tiene que estar preparado, todo eso viene. Y van a haber sacudimientos fuertes. Usted verá en los próximos meses, para que Dios confirme lo que estoy diciendo, esto va a temblar, no se va a hundir.
Pero cuando usted sienta un temblor fuerte aquí, dice, papá está hablando. Ahora es que tengo que arreglarme con Dios. Ahora es que tenemos que predicar aquí. Usted no, mire, porque donde quiera que usted huya, está toda esta guerra final. Usted va a Puerto Rico, en un fin de semana del 4 de julio, hubieron más de 16 asesinatos de Candilla. De noche yo oigo las metralletas de 17 pisos que yo duermo. Yo digo a mi esposa, no quiero que llegue después de cierta hora, porque las calles, en lo que va de mes, 200 y pico de asesinatos en una isla de 100 por 35. Así está Puerto Rico. Y así está todo esto aquí. Pero nosotros somos sal de la tierra. Y donde quiera que te huyas, si Dios te puso aquí, quédate aquí. Si Dios te manda, tú haces lo que Dios te diga. Pero ustedes tienen que brillar en esta ciudad. Porque esta ciudad va a ser estremecida. Y no es para la destrucción todavía, es para que les recuerden que hay un Dios en el cielo que está viendo la corrupción que hay en esta ciudad, que está viendo la inmoralidad, que los que gobiernan esta ciudad están entregados al mal, a Sodoma y Gomorra. Y ustedes son el ejército de Dios. Y Dios me dijo, yo usaré al pueblo latino para traer el avivamiento grande y final a Estados Unidos. Porque los demás se han descuidado. Y nosotros, ahora lo prueban con las encuestas. Están dejando un partido porque no están de acuerdo con eso de los transgéneros ni de aborto. Nosotros somos una gente de una cultura de fe. Y es a los latinos que Dios va a usar aquí en Estados Unidos para traer el avivamiento más grande. Y usted, esta noche está advertido. Viva como si hoy fuera el último día. Y trabaje. Y planifique como si faltara todavía tiempo. Y cuando usted vea la tierra temblando, recuérdese que un hombre de Dios pasó por aquí. Y no es para que tenga miedo, es para que usted siga siéndole fiel a Dios. Y no tenga miedo. Esto no desaparecerá hasta en la gran tribulación, es que va a desaparecer esto. Pero antes de eso, todo Estados Unidos está bajo el juicio de Dios ahora mismo. Pero la iglesia tiene que despertar. Aquí lo único que retrasa todo esto es un avivamiento. Y comienza con nosotros aquí esta noche.